Hola, buenas tardes, Lolja. Gracias, ingeniero José Antonio Cejudo, siempre al pie del cañón. Es que luego no vemos, ¿verdad? Todas las personas que están detrás de toda esta infraestructura tecnológica para que esto suceda y sea posible. Parece fácil, pero bueno, hay que dar nuestro reconocimiento. Martín, muchas gracias. Pues ya estamos aquí en esta querida sección de Guácala, qué rico, porque vamos a hablar de Kelsen. Creo que eso es Kelsen. Guácala, qué rico, ¿no? No sé, pero, o sea, se ha vuelto en una especie de lugar común, ¿no? De cliché, o sea, este, me parece que ¿cómo diría? Tan injusto, tan radical, tan malo podría ser decir, no, Kelsen es el referente, es el padre del derecho moderno, no hay nada más fuera de Kelsen, como he conocido a cierta gente que incluso creo que guardaba alguna prenda íntima de Kelsen dentro de su colección de verdad, ¿eh? O sea, alucinante, o sea, tenía el libro de no sé qué, así, un museo, ¿no? Un egregio jurista de Puebla. No sé. Así como hay gente, o sea, de ese tipo, ¿no? Que no puedes decir nada, o sea, no puedes decir nada porque al final, y ni siquiera es un diálogo, o sea, es un callejón sin salida, ¿no? Porque cualquier cosa que digas está mal porque no entendiste a Kelsen, ¿no? Y aún si hubieras medio entendido, pues si no hablas alemán, peor, ¿no? Porque no lo leíste en alemán y es un cuento de no acabar. Pero por el otro lado también es cierto que ha habido una especie como de reacción en donde, o sea, la gente igual sin leer a Kelsen llega y dice, no, pues es que hay que superar a Kelsen y el formalismo kelseniano y entonces estamos enfrascados. Por eso digo que esta expresión representa muy bien lo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Y obviamente Kelsen, Hans Kelsen como una marca, ¿no? Más que como una persona, más que como un autor, más que como cabeza de una teoría, ni siquiera de una escuela, ¿no? Porque tuvo pocos discípulos, ¿no? Y así vamos construyendo clichés en función de lo que vamos escuchando, ¿no? Ahora, yo por mi forma de ser, digo, tampoco está mal, o sea, muchas de las cosas que hacemos son a partir de eso, de lugares comunes que nos parecen adecuados y de ahí empezamos a construir, ¿no? Entonces, claro, eso lo dicen algunos así como con un sesgo de sorna, diciendo, es que no hablan de Kelsen, es el kelsenianismo, ¿no? O sea, como dando a entender que dentro del kelsenianismo cabría cualquier cosa, porque pues se trata de la interpretación de Kelsen, ¿no? Claro, uno podría pensar, la solución está al alcance de la mano, ¿no? Y es leer a Kelsen otra vez, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Este, que créanme, o sea, de verdad no es un asunto menor, ¿no? O sea, no estoy sobredimensionando el tema. El ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que a mi parecer es, sin lugar a dudas, una de las mejores escuelas de derecho del país, tiene una cátedra Hans Kelsen, ¿no? Y hay como una especie pues de cuestión ahí curiosa, como una especie de devoción, porque pues, se vuelve sectario, ¿no? De que si tú eres estudiante militar, necesariamente tienes que estudiar Kelsen y conocer a Kelsen y discutir a Kelsen, ¿no? Entonces, claro, uno podría pensar, y de los miles de juristas y de las miles de juristas, o sea, ¿por qué se volvió eso, no? O sea, ¿por qué se volvió como un referente necesario, al grado que está en el temario de hoy en día, ¿no? O sea, al grado que no sé cuántos otros autores han sido considerados de manera autónoma dentro de un diplomado de lógica al grado de ponerlo como parte del tema, no sé si me explico, ya eso es súper llamativo, ¿no? Eh, entonces, claro, uno diría que aquí lo interesante es qué es lo que ha producido eso, o sea, qué es lo que genera esa devoción, qué es lo que genera el kelsenianismo, que más allá, insisto, de entrar a la lectura este,
mm, profunda y detenida de la obra de Hans Kelsen, pues genera estas disputas. O sea, básicamente tú te paras en el centro de un auditorio lleno de estudiantes de derecho o de gente interesada en el derecho y si dices, que chingue su madre Hans Kelsen, ¿no? O sea, la mitad se te va a ir encima, te va a aventar de cosas, te va a perseguir, ¿no? Y quizá la otra mitad te aplauda, ¿no? Entonces, ¿qué es ese fenómeno, no? O sea, de verdad, o sea, a mí me apasiona, me intriga. Si ustedes ven en las redes sociales, a mí esta cosa como del fetichismo que el seniano siempre me ha traído, al grado que, bueno, para que vean que o sea, justo, miren, justo aquí a mi espalda, vean este texto, ¿no? Es un texto que es de los pocos textos que mandé pedir así porque no se conseguían aquí en México. No me acuerdo a qué venta en línea, ¿no? Y vino y tardó 2 meses en llegar. Se llama el amor platónico, ¿no? O el amor, sí, el amor platónico, que es una edición italiana de un texto eh, póstumo, inédito de Hans Kelsen, ¿no? Que les comenté, donde Hans Kelsen habla sobre el amor, ¿no? Que eso es parte del mito, ¿no? O sea, parece que Hans Kelsen habló de muchas cosas, ¿no? E incluso hay distintos Hans Kelsen, ¿no? O sea, cuando tú dices, no, es que Kelsen era un maldito formalista que creía que solo el derecho positivo, siempre hay quien te va a decir, no, ese es el primer Kelsen. El segundo Kelsen fue el que se abrió a las fuentes del derecho internacional y habló de la paz y habló de la democracia, ¿no? Entonces, hay Kelsen para todos los gustos, ¿no? Pero ciertamente, pues sí hay como todo un imaginario en torno a eso. Este, por ahí, bueno, pues me tocó hacer una investigación de justo cuando, es que hubo una efervescencia en algún momento de que queríamos rastrear los latinoamericanos y hubo mucho dinero para eso. O sea, en Argentina, en Colombia los colombianos, lo hizo Andrés Botero Bernal, eh, para rastrear la visita de Kelsen a nuestros diferentes países, ¿no? Este, por ahí pues existe una famosa foto de Kelsen en la Facultad de Derecho de la flamante ciudad universitaria, ¿no? Y me ha tocado platicar con Ulises Schmil, que a punto de turrón, como dicen, con la lágrima de cocodrilo aquí recuerda él haber estado sentado en el lobby del hotel esperando a que el maestro descendiera para poderlo saludar, ¿no? Todo ese anecdotario, ¿no? O sea, porque de alguna forma no solo es que o sea, se volvió en un referente obligado, sino que también, insisto, hay toda una especie eh, pues sí, de legado cultural, por llamarlo de una forma, ¿no? Porque Kelsen tuvo a bien pisar estas tierras, ¿no? Y delegar ese poder místico a algunos de los juristas de aquel tiempo que incluso algunos aún todavía siguen vivos, ¿no? Y quizá, bueno, el punto después detonante de todo esto sea García Maínez, ¿no? Eh, y hablar de García Maínez es hablar de otra marca, ¿no? O sea, así como en el ITAM, pues les obligan a leer necesariamente a Hans Kelsen y acudir al seminario Hans Kelsen y pues al menos enterarse de toda esta cuestión. Eh, eh, yo creo que no hay estudiante de Derecho de México que no, al que no le hayan recomendado o que incluso le hayan obligado a leer el texto de Introducción al Derecho de García Maínez, ¿no? Donde García Maínez supuestamente no desarrolla ninguna teoría nueva, sino básicamente se dedica a glosar o explicar la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, a nivel de sensaciones, de cosas, de cruces, ¿no? Se me ocurren ahora. Insisto, no sé cuántas veces, y seguro pasan de 50, alguien se levantó y dijo, como la pirámide kelseniana, ¿no? Cuando en realidad Kelsen jamás habló de una pirámide.
y lo dice con tal autoridad. Pero además esto me intriga muchísimo porque es una imagen, o sea, de las pocas imágenes que tenemos en el derecho, esa es pues, la más popular. O sea, pero es curioso porque cuando yo hago el ejercicio de que les digo a los estudiantes, bueno, a ver, dibújenme al derecho, ¿no? ¿Cómo dibujarías al derecho? Y si yo les digo, defíneme al derecho, lo definimos en función de la introducción de García Maínez, ¿no? Conjunto de normas que regula la conducta humana. Eso está en el manual de García Maínez, supuestamente dando cuenta de lo que Hans Kelsen diría en la teoría pura, ¿no? Eh, y todo lo decimos en automático sin reparar qué cosa es un conjunto, qué cosa es una norma, cómo se conjuntarían esas normas, dónde estarían conjuntadas, ¿no? Justo a propósito de la lógica y de lo que hablamos la otra vez, de la teoría de los conjuntos, o sea, es decir, son en tanto que normas se conjuntan, ¿no? Pero fíjense, aquí, o sea, justo eso, o sea, no lo pensamos, lo decimos así, así la soltamos, ¿no? Que regulan la conducta humana. Hijo, conducta, ¿no? Humana, pues es un tema antropológico, sociológico, cultural, ¿no? Que es con qué se come, ¿no? La conducta humana. Pero bueno, lo soltamos así, pero cuando se dice, y bueno, ¿cómo lo dibujarías? Ahí sí la gente entra como que en crisis, ¿no? Híjole, pues sí, nunca se me había ocurrido. Y curiosamente a casi a nadie se le ocurre la pirámide. Pero curiosamente, cuando imaginamos el derecho, que queremos como explicar esta idea del Estado de Derecho, el principio de legalidad, ¿no? O sea, de dónde se origina el derecho y cómo funciona, sí pensamos en la pirámide, ¿no? O sea, hay como una serie ahí de contradicciones con eso. Insisto, la pirámide no es de Hans Kelsen, es de uno de sus pocos discípulos, ¿no? que, que generó pues toda esta Merkel, Adolf Merkel, ¿no? Que ya explicó un poco esa estructura. Pero a nosotros nos sirve para decir, y agrego una cosa más, todo esto se liga a una idea que tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? O sea, como si fuera el valor máximo, el principio fundamental de todo el sistema. O sea, es decir, no podemos representar al derecho de otro modo porque si lo representamos, fuera es la anarquía, ¿no? O sea, la pirámide es estable, es sólida, es inamovible eh, y es vertical, ¿no? O sea, y parece que eso representa todo, la profesión jurídica, representa el hacer del derecho, lo representa todo, ¿no? Eh, y por qué tiene que ver esto con la lógica? Pues es muy sencillo, ¿no? Incluso ustedes ya podrían estar como intuyendo cosas a propósito de lo que hemos dicho en las sesiones pasadas, ¿no? Claro, tiene que ver con la lógica, porque la lógica se presenta como un modelo normativo rígido, seguido de pasos y que permite identificar plenamente esta estructura vertical, ¿no? Para no decirle piramidal, ¿no? Esta estructura vertical que arranca desde, ahí todo es toda otra discusión, arranca desde pues, esto que llamamos hipotético normativo, que nosotros lo relacionamos inmediatamente con la Constitución y de ahí se desciende, ¿no? Hacia todo el ordenamiento. Otra cosa bien curiosa, ¿no? O sea, entonces el ordenamiento, curiosamente, la palabra ordenamiento viene de ordenar, o sea, es decir, tiene que ver con organizar, ¿no? Tiene que ver con, pues eso, que articular, que la gente, los grupos, la sociedad se articule. Pero ordenamiento en nuestro contexto significa conjunto de normas. O sea, ordenamiento significa un texto, ¿no? Un contexto. Entonces, irradia o irriga todo el ordenamiento. Y con eso entonces adquirimos como una especie de paz metafísica, estamos tranquilas y tranquilos, porque si tú logras a través de un proceso lógico ligar, encadenar, se acuerdan que hablamos de cadena, ¿no? Esa norma en el lugar que se encuentre con la Constitución ya la hiciste.
O sea, ya está hecho todo, ¿no? No hay problema. Está, ¿cómo se dice? Testeada, está certificada, ¿no? La norma, no hay problema. E incluso agregamos que esa es una explicación de Kelsen. Que Kelsen dijo, ustedes no debieran preocuparse por cuál es el contenido de la norma, cuál es el efecto de la norma, e incluso qué hay antes de la norma, ¿no? O sea, es decir, si un mal legislador o alguien de mala fe vino y puso la norma ahí eh, para sus fines políticos, esa no es una buena pregunta, ¿no? Si el efecto de la norma es que le causa daño a alguien, ese no es un problema jurídico, ¿no? Entonces, todos nos curamos de salud diciendo, claro, porque lo jurídico es solo lo que está dentro, ¿no? Lo que es parte de ese proceso lógico. Y eso que cumple con el principio de seguridad jurídica es solo el derecho, ¿no? Pues que no te das cuenta que Kelsen le llamó teoría pura del derecho, porque el derecho es solo ese núcleo rígido, ¿no? Es deducido, acuérdense que ya hablamos de la deducción, deducido de manera lógica, deducido de manera lógica, ¿no? Y todo lo demás no es derecho. Pues claro, si ustedes lo piensan, es muy cómodo. O sea, ya te dejaste de preocupar si de dónde vino eso, si va a funcionar o no eso, ¿no? O sea, te empiezas solo a preocupar por lo interno, por el sistema, ¿no? Y ahí que entonces tomaría mucho prestigio lo que llaman la filosofía analítica. Básicamente es dedicarse, ocuparse del estudio de ese diseño, de esa estructura que llamamos sistema. Ahí están todas las partes, ¿no? Sistema jurídico. Curiosamente, si ustedes empiezan a hacer como sinapsis, ¿dónde más se habla de sistemas, no? Sistemas de cómputo. A mí alguna vez me interesó mucho de eh, como esta metaforología, ¿no? O, esta metonimia también le llaman así. Es decir, puesto que sistema adquirió un tremendo prestigio como concepto a partir del siglo XIX, estudio, atiéndase del profesor Paolo Capellini, que hace un estudio pandectístico sobre la historia del concepto sistema y que Kelsen toma para generar su teoría pura del derecho. Sistema tiene que ver con funciones preestablecidas. Funciones preestablecidas. ¿Sí? Ahí es, ahorita vamos a empezar a ver por qué el choque con nuestra generación, ¿no? Es decir, eh, los sistemas se, se preestablecen, se diseñan anticipadamente y luego se ponen ahí simplemente para que operen, ¿no? Insisto, las metáforas, ¿cuáles? ¿Dónde se usa más sistema? Sistema de cómputo, ¿no? ¿Cómo se construye el lenguaje del programador? Ya lo habíamos dicho la otra vez, ¿no? Mucho de eso es a propósito de lo que llaman lógica binaria, que curiosamente también hay una conexión ahí con nuestra generación que está tratando de reaccionar a esa lógica binaria, ¿no? Aquí ya les puedo contar un chiste sobre eso. No es chiste, anécdota, explicación, no sé qué sea. Le dice la esposa a su esposo que vaya al supermercado. Le dice, vas al supermercado y compras 10 huevos. Si hay manzanas, compras 5, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué creen con qué? El esposo es programador, ¿no? Estudió los sistemas. ¿Con qué creen que regresó a la casa? 5 manzanas. No. Con 5 huevos, ¿no? Exacto. 5 huevos. Exacto. Porque es pensamiento binario, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Porque la señora lo que le quería decir en términos de lógica informal
es que si había manzanas, comprara 5 manzanas. Entonces tendría que haber regresado con 10 huevos y 5 manzanas. Pero el señor lo entendió de forma binaria y entonces lo que hace es, bueno, pregunté, me dijeron que sí había manzanas, ¿no? Y traje 5 huevos, ¿no? Eso Aristóteles llamaba entimema, ¿no? O sea, mi amigo Mario Cajas Sarria, querido profesor colombiano de la Universidad de ICESI, dice que él quedó marcado de por vida cuando abrió su libro de texto español en la primaria y venía una nota así grande que decía, eh, la gramática es el código que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Pero ojo, en América Latina no todo lo que se dice es lo mismo que lo que se hace o se representa o se piensa, ¿no? Entonces, estudiante, imagínense de primaria, ¿no? Usted a veces dirá una cosa y se entenderá otra y la gente incluso hará otra, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo, o sea, la lógica formal funciona en un mundo donde las cosas es un positivo y un negativo, ¿no? Que es como las computadoras funcionan, ¿no? Un impulso eléctrico y la falta de ese impulso eléctrico, y de ahí se construye un código tremendo, ¿no? Que tiene infinitas posibilidades, y como hoy les decía, estoy yo estudiando como la relación con el algoritmo y eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sistema jurídico, eso tenemos en la cabeza. O sea, inputs, ¿no? O sea, es que cuando yo le doy enter, la computadora tiene que saltarse el espacio. No puede hacer, si estoy yo dentro de un procesador de texto como es Word, no puede hacer otra cosa. Si hace otra cosa, la computadora está mal, ¿no? Hay que desecharla, hay que llevarla a técnico, ¿no? Solo puede hacer esa cosa. ¿Sí? ¿Me explico? Porque, porque en código binario ese es un impulso, una falta de impulso o una suma de códigos que da eso, ¿no? Eso es la programación. Eso es el silogismo. Ahora sí ya nos entendimos, ¿no? Ven cómo esto es como constructivo, ¿no? A lo mejor ayer se quedaba así, oye, ¿de qué hablo este cuate, no? Ya empiezan a caer muchas cosas. A mí mismo me empieza a caer el 20 de muchas cosas ahora que ya las voy como hablando, ¿no? Las voy socializando con ustedes. Claro, porque eso es, ¿no? Es decir, este cuate eh, incurrió en esto, ¿no? Entonces, es un input, ¿no? Pum, causa, efecto. Ese es el silogismo. ¿Qué hizo esto? Sanción esta. ¿Qué hizo esto? Acceso a derecho, esto, ¿no? O sea, es acción-reacción. Así debe ser. Por eso le hablamos de sistema y por eso lo conseguimos como un sistema y por eso nos favorece toda esa explicación kelseniana, ¿no? Pero claro, Hans Kelsen dejó sin resolver muchas cosas. De dónde diablos se nutre el hipotético normativo y cómo después se estructura para articularse y qué pasa cuando se cometan errores, ¿no? Y eso es lo que llevó a los filósofos positivistas del siglo XX a tremendos debates escolásticos sobre, ¿se acuerdan de? Bueno, en su momento se llamaban los vacíos legales, ¿no? Y se ponían a discutir, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? O sea, donde el sistema hacía cortocircuito o donde el sistema, pues eso, se cortaba y ya no continuaba, ¿no? Donde no había como esos flujos constantes. De hecho, pues parte de la lógica actual son los flujogramas, así se representan casi todos los procesos de lógica. Entonces, así era como se quería representar, ¿no? Al derecho, como estas cuestiones lineales, ¿no? Ahorita voy a poner una metáfora todavía mucho más terrible, pero mucho más eficaz y efectiva en ese sentido, pero lo que quiero decir es que de alguna forma, como todo, ahí estábamos tranquilos cuando todo derivaba de la Constitución. Ahora entenderán por qué. Ah, bueno, después los positivistas empezaron con esas cosas de la derrotabilidad, ¿no? Si una norma derrotaba a la otra. Y así estaban entretenidos con esas cosas dentro del sistema. Decía yo que ahora entenderán por qué la reacción que tuvieron hace como, ¿qué será? Como unos, yo creo todavía yo alcancé a escuchar algunos, ¿no? Como hace unos 20 años, 20, 25 años,
o son muy jóvenes ustedes, no se acuerdan, pero la reacción cuando empezaron con todo esto del derecho convencional, ¿no? Porque claro, les cambiaste el esquema, ¿no? O sea, cuando alguien decía, ¿y qué pasa con el hipotético normativo? Cállate, no digas tonterías, ¿no? No, no digas tonterías, Mary Jane, ¿no? Así te decían, ¿no? ¿Por qué o qué? Pues no ves que es la supremacía constitucional. Así te decían, bueno, por eso digo, a lo mejor ustedes ya no les dijeron eso, ¿no? Cállate, allí es todo, ¿no? Entonces cuando empezaron que si los tratados internacionales estaban por encima o debajo de la Constitución, pues obviamente hiperventilaba a esta gente, ¿no? Y la supremacía constitucional, ¿dónde va a quedar? ¿Por qué? Pues claro, porque esos procesos lógicos entonces tenían que extenderse o se rompía esa idea esquemática del derecho, esa idea silogística, ¿no? Entonces, posiblemente había, es que esto fue lo que hizo entrar en crisis, posiblemente había dos respuestas para un problema. Híjole, ¿no? ¿Cómo dos respuestas, no? Y el principio de seguridad jurídica debe haber una respuesta para que funcione el sistema. Entonces empezaron con todo eso de que qué hacemos, ¿no? Y que pues lo que hay que hacer, y decían, lo que hay que hacer es someter los tratados internacionales al sistema, o sea, es decir, hay que volverlo la parte, digamos, inmediatamente abajo del pico de la pirámide, ¿no? Es decir, someterlo a la Constitución, ¿no? Eso es lo que decían, yo me acuerdo de eso, ¿no? Entonces después pues, se tuvieron que inventar lo del bloque de constitucionalidad y otras estratagemas para explicar eso, pero yo ya desde aquel entonces veía eso como insensato, o sea, decir, ¿cómo se ponen o sea, discutir sobre esas cosas de diseño cuando lo interesante es cómo lo vamos a conectar con lo de afuera, ¿no? O sea, no sé si me explico, o sea, esto es representación. Esto no es el derecho, esto es lo que se dice que es el derecho. Esto es muy difícil, o sea, incluso hoy de entenderlo, ¿no? Es casi me siento como Magritte diciendo sene pane pip, ¿no? Esto no es una pipa. Y la gente ve el dibujo, está una pipa y dice esto no es una pipa. Y hay gente que todavía sigue diciendo, ah, claro, es surrealismo. ¿No? O sea, claro que es una pipa. Lo que estaba jugando Magritte es que no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Y lo que es surrealista es el hecho de como de reafirmarlo, ¿no? O sea, es como una especie de tautología. O sea, o sea, si usted no entendió el chiste, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Es que no entienden que no entienden, ¿no? Hoy decimos así, ¿no? Esos son los memes. Es que no es una pipa, ¿no? Y entonces la constitución, el texto es, no, a ver, lo voy a hacer más gráfico, ¿no? Porque además yo tengo, hoy qué bueno que les tocó estar aquí, que esta es como la que usa Luis Estrada en La Ley de Herodes, ¿no? Que, que, que en medio tiene un hoyo y tiene billetes en una escena, ¿no? Y en otra, Varguitas la empieza como a cortar, ¿no? Y le empieza a redactar. Pero bueno, esto no es una constitución, es papel y tinta, no sé si me explico. Pero claro, dentro de la lógica y dentro del mundo que enseñando y dentro del positivismo, esto es el derecho. Esto es el derecho. Entonces, ahí entenderán por qué hoy tenemos como que todas las preguntas o las crisis que estamos, o que están pendientes de resolverse, ¿no? Porque, porque rompimos una idea de 100 años de cómo era el derecho, ¿no? Y donde nos decíamos positivistas y hoy se dicen todos los argumentólogos, ¿no? Que llevaron la lógica hacia el terreno de la argumentación jurídica, que no es argumentación jurídica, es argumentación legal, ¿no? Lo llevaron a ese terreno, se dicen pospositivistas.
porque todavía seguimos allí, ¿no? Exacto, Ricardo Sánchez, el alcalde Vargas, ¿no? Se empieza a modificar. Bueno, pero por eso me gusta jugar como con las imágenes, ¿no? Entonces, justo que íbamos a jugar con las imágenes, yo les decía, quizá la metáfora más eficaz sobre esto es que el sistema jurídico es como un tremendo drenaje. O sea, es un conjunto de tuberías con codos, con vueltas, con coples, con salidas, ¿no? Y entonces nadie se pregunta de dónde viene el líquido que esos tubos conducen, ni tampoco, porque justo eso es lo que dijo Haskell, ni se pregunte, ¿no? Porque en una de esas no lleva agua limpia, ¿no? Y nuestra tarea simplemente es de arreglar los desperfectos, ¿no? Ya se cayó el tubo, lo vuelves a colocar, le pones una cinta para que selle, ¿no? Ya se trozó, pues le pones un codo y la haces que vaya con mayor pendiente para que no vuelva a tener ese peso del agua, no sé, pero esa es la chamba, ¿no? O sea, la chamba es simplemente de fontanería. O sea, el positivismo jurídico se vuelve una tarea de fontanería, ¿no? O sea, arreglar conductos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque eso es más práctico, eso es más pragmático, es más sencillo, ¿no? O sea, no te metes en menos broncas, ¿no? O sea, al final no eres responsable de si, insisto, qué se conduce, a dónde se conduce, llega o no llega, ¿no? Ese ya es un asunto, ¿no? Si alguien no le está llegando en algún momento, bueno, pues viene y le reclama a a ese que está al inicio de esa cadena y le dice, no me está llegando el agua, o no se está yendo el agua, que eso podría ser peor, pero no se está yendo el agua, haga que se vaya, ¿no? Y entonces, así como en una cadena de mando, como en una fábrica, pues empiezan a pasar la voz hasta que llega el que está donde está la obstrucción y ya libera todo eso para que salga con solaz alegría a seguir su camino, ¿no? El líquido u objetos que vayan ahí, ¿no? Eh, Dice Javier, lo más preocupante es que en algunos casos las alas más radicales en el máximo tribunal del país pretendan abonar a cerrar un sistema que, como usted indica, no es cerrado. Sí, exacto, exacto, pero, o sea, es que toda la concepción es esa, ¿no? O sea, todavía, si se fijan, todavía es vertical, ¿no? O sea, el asunto, todavía se busca la única respuesta y esa respuesta se quiere hacer depender de la propia jerarquía o verticalidad, ¿no? O sea, no es que, a ver, nosotros diríamos, a un problema, ¿cuál sería la solución? Y lo sensato sería pensar, pues la solución que es más adecuada, ¿no? En términos de derecho positivo, ¿cuál es la solución? Es la solución que está indicada. No importa que sea la adecuada, no importa que sea justa, no importa que sea correcta, es la que está indicada. Y entonces lo que dice es Javier, es cierto, ¿no? Entonces, eh, pareciera que la tarea no es descubrir la verdad, no es administrar justicia, sino simplemente es cerrar el sistema, impedir pues, que haya fugas, impedir eso, ¿no? O sea, eso es exactamente, lo dijiste muy bien, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahora quizá entenderán con más puntualidad mis rollos cuando iniciamos esto a hablar de la lógica, ¿no? Porque quizá mi preocupación en algún punto, creo que como todo, o sea, es que hay que entenderlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo y ya después a partir de ahí empezar uno a hacer una crítica, ¿no? Empezar a generar estas conexiones que les estoy sugiriendo a partir incluso de nuestras propias imágenes que vamos creando en la cabeza, ¿no? Cuando escuchamos algo, cuando nos dijeron algo, ¿no? Em, y entonces yo trato, digamos,
de ser incluso autocrítico, ¿no? O sea, en algún momento digo, bueno, como les decía, ¿no? Pues bueno, hay que regresar a Kelsen, ¿no? Lo voy a volver a leer. Mejor leí algo mal, ¿no? Este, y bueno, pues te das cuenta que tampoco es que quizá el mito de Kelsen es ese, ¿no? O sea, creer que Kelsen siempre dijo algo más, o que hay algo más entre líneas. Entonces, al final está sobreinterpretando al pobre Kelsen, ¿no? Y seguro si se estaría revolcando en su tumba, ¿no? Si saliera hacia acá y viniera y dijera, oye, un momento, yo nunca quise decir eso, en mi tiempo ni siquiera había esos problemas, yo ni siquiera, o sea, sí vine a visitar México, pero no me imaginaba todo lo que en el siglo XXI iba a ser México. Entonces, me están extrapolando, ¿no? O sea, no es así. Pero, o sea, no les miento, o sea, yo justo hoy en la clase de Filosofía del Derecho de la UNAM, en la maestría, pues hubo un tipo que, o sea, casi le hizo decir a Kelsen que Kelsen, pues era la solución. A ver si me acuerdo. Yo dije, este cuate, o sea, está hablando de un Kelsen que no existe, ¿no? O sea, a ver si me acuerdo cuál era. Estaba hablando del Estado fallido. Que hoy tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor sí Kelsen habló del Estado, ¿no? Y, y casi lo ponía como sociólogo realista, ¿no? Kelsen decía que tenía que coincidir con la realidad, una cosa así, pero, o sea, al final, Kelsen se convierte en lo que se llama falacia de autoridad, ¿no? O sea, es muy fácil llegar y decir, porque Hans Kelsen lo dijo, y justo porque el imaginario piensa que no sabemos alemán o que no hemos leído toda la obra de Kelsen, porque no toda la obra de Kelsen está traducida al español, entonces nadie te contradice, ¿no? A menos que digas algo criticando a Kelsen y hay ahí un kelseniano que te quiera pues, responder, ¿no? Entonces, se ha convertido eso en una falacia de autoridad que sirve casi para cualquier cosa o para cualquier tema, ¿no? Eh, otro ejemplo, hace poquito, ¿no? Me tocó estar en el coloquio de las tesis de doctorado de la Universidad Latina, se llama Universidad Latina de América, Universidad Latina, bueno, está en Michoacán, en Morelia, una universidad seria que pues hace estos procesos de doctorado así con coloquios donde los sustentantes y las sustentantes presentan sus avances de investigación y había un colega que estaba trabajando sobre la omisión legislativa para el caso de los derechos político-electorales indígenas en Michoacán, ¿no? Entonces, no les miento, pero o sea, yo le iba a hablar de la importancia del derecho indígena y de por qué debemos considerar por los sistemas normativos, derecho constitucional, bla, 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 bla. El primer capítulo era Kelsen, ¿no? O sea, no cuadraba, ¿no? O sea, pero claro, o sea, insisto, es la falacia de autoridad, ¿no? O sea, Kelsen que pensaba que el Estado, ¿no? Se compone de estos elementos y tal, tal, tal. Pues yo le dije, o sea, me parece no, o sea, insisto otra vez, no porque sea antikelseniano ni se crea otra cosa, no, sino justamente porque me parece contraintuitivo que empieces una tesis sobre interculturalidad con Kelsen, ¿no? O sea, este, y no porque o sea, no se pueda asociar su teoría a eso, sino porque pa- parece hasta cierto punto, o sea, siento que incluso hasta como que tenemos que eso, como una especie de obligación o de deuda moral por un señor que ya hace mucho se murió, ¿no? O sea, como si hubiera una fundación Hans Kelsen y si hablaras bien de él te vinieran a dar una beca, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Bueno, yo creo que incluso hasta el ejercicio que hace Oscar Correas, que es muy interesante y se lo recomiendo mucho, que se llama El Otro Kelsen, porque de ahí rescata justamente toda esa otra bibliografía que les refiero, ¿no? Sobre Kelsen hablando de psicoanálisis,
Kelsen hablando de sociología, Kelsen hablando de ciencia política, Kelsen hablando sobre literatura o sobre mitología. Es muy interesante, ¿no? Pero la gente no sé por qué ha creído que parece que lo que quería decir Oscar Correas es que Hans Kelsen en algún momento pudo tener planteamientos marxistas, ¿no? Es de los crossovers, ese se lleva las palmas, ¿no? O sea, Kelsen marxista, literalmente, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, seguiré yo seguramente explorando por qué se ha generado esa devoción, ¿no? Hacia Hans Kelsen. Eh, y siguen, y no es exclusiva de México, insisto, en toda América Latina. Hace 3, 4 meses hubo un seminario en Jurídicas de la UNAM y hace un año hubo otro en Buenos Aires, creo, ¿no? Y se reúne muchísima gente, o sea, hay muchísimos expertos y expertas en eso, ¿no? Eh, Creo que es una manera de, pues, también como decía yo, de curarnos en salud, de interpretar nuestra profesión y nuestra manera de ver la vida, y por eso es que de alguna forma, porque es una manera de ver la vida, no solamente de ver el derecho, ¿no? Eh, Porque al final de cuentas sí se constituye en una epistemología, en un tipo de hermenéutica, eh, pero bueno, pues al final de cuentas termina siendo la mejor justificación para una cultura jurídica que no quiere asumir un cierto tipo de liderazgo social, ¿no? O sea, es más fácil decir, pues es que así es el sistema, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que es el sistema, ¿qué puedo hacer yo contra el sistema, ¿no? Eh, Así está diseñado el sistema. Y, insisto, podemos hacer pequeños ajustes, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, ¿no? Y justo estas relaciones, pues, son relaciones que se estructuraron a partir de procesos lógicos, ¿no? O sea, que fueron construyéndose y que fueron generando este entramado de relaciones normativas para que tuvieran coherencia. Sí, sí, nos vamos a equivocar, pero justo estamos aquí para corregir esos posibles errores del sistema, ¿no? Eh, Hasta aquí me gustaría escucharlos, así como cuál es su experiencia, su contacto, su cercanía, sus lecturas sobre eso, ¿no? Incluso, bueno, pues sí, estaría padre también que alguien, yo soy kelseniana, yo me asumo como pospositivista o positivista, ¿no? O no sé qué otra combinación podría haber, propositivista, eso estaría pues padre, ¿no? Alguien que quiera como entrarle a esta tarde en esta sección de, ¿cómo la denominamos? Guácala, qué rico. Adelante. Alguien que se anime. Es más, alguien que me diga, yo nunca he leído a Kelsen. Así, ¿tú, Carlos? No, no, nunca he leído a Kelsen, la verdad. De Y, hecho, apenas estaba intentando leerlo y precisamente por este diplomado, pero se me hizo un poco pesado, entonces a ver, preferí tener síguele, síguele. las introducciones en este diplomado y ya posteriormente hacer mi estudio propio. Ah, no, miren, yo les recomendaría, léanlo, ¿no? Como dicen, para que no les cuenten. Y justo vamos a hacer una cosa, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo, o sea, vamos a leer un pedacito para que digan, fíjate, porque hoy voy a hacer algo. Carlos Armando, que nunca ha leído a Kelsen, lo vamos a leer juntos, ¿no? O sea, es decir, porque pues al final la lectura es compartida, ¿no? No la voy a leer en voz alta. Y vamos a empezar a entender un poquito como el pensamiento y que ustedes vean cómo escribe un positivista. Obviamente está todo el tema de la traducción, ¿no? Insisto, hay gente que te dice, si no estás
como seguro de la traducción que estás usando, no lo hagas, ¿no? Es muy peligroso, estarías malinterpretando a Kelsen, no sé qué. Pero bueno, ese es justo los excesos del kelsenianismo. Entonces, de la teoría pura del derecho, dice Hans Kelsen en el parágrafo 22, es muy propio de esta ideología el considerar la relación entre derecho y sociedad, especialmente entre derecho y economía, como una relación de forma y contenido, así como creer que la relación jurídica es una relación existente dentro del elemento social, una relación vital, la cual recibiría del derecho únicamente su regulación externa, ¿no? Entonces, ya aquí, por ejemplo, pues, él está tomando distancia de lo que llamamos fenomenología o de un tipo de filosofía realista, ¿no? Y se está asumiendo como, pues eso, ¿no? O sea, es decir, cuando el derecho surge únicamente cuando tiene su regulación, ¿no? Todos esos coqueteos de la jurisprudencia tradicional con la sociología no tienen en verdad más que una finalidad just naturalista, ¿no? Entonces, pero ven, es que es muy bonito porque haz de cuenta que es como trasladar, meterte en una máquina de tiempo y trasladarte allá, ¿no? O sea, cuando, cuando ellos veían con muy malos ojos el justnaturalismo, porque el justnaturalismo había producido todos los problemas de su tiempo, ¿no? O sea, es decir, había producido como a su manera de pensar, ¿no? Como esta especie de dogmatismo y todos, o sea, en realidad Kelsen se plantea como un revolucionario, ¿no? Es decir, porque relacionar al derecho con la sociología sería una postura justnaturalista. Esto dice Kelsen, ¿no? Gracias, Javier Alberto, ¿no? Y la misma finalidad de la distinción entre derecho público y privado persigue la diferenciación de las relaciones jurídicas en personales y reales, según de que se trate de relación entre sujetos o entre sujeto y un objeto jurídicos, entre persona y cosa. La relación jurídica real, por excelencia, es la propiedad. La relación jurídica real, por excelencia, es la propiedad. Entonces, el único fenómeno social que Kelsen está dispuesto a aceptar como real es la propiedad. Esto ya te conecta con toda una filosofía idealista, kantiana, alemana, una tradición, ¿no? De entender que de alguna forma las categorías, ¿no? Que uno a partir de categorías va construyendo la realidad y no es que la realidad está ahí lisa y llana, ¿no? Bueno, solo por hacer este ejercicio, yo les digo que pues al final, incluso si estabas animado, hazlo, Carlos, o sea, usaste un plancito, ¿no? Y alguien más que quiera hacerlo, sí, bueno, pues voy a darme esta semana o voy a leer así, ¿no? Pero léanlo directamente, o sea, léanlo de él, ¿no? O sea, no de alguien que escribió sobre Kelsen, ¿no? Y así vayan haciéndolo, por ejemplo, ya les cité a Correas, pues sería interesante adentrarse en esa obra, ¿no? Eh, mm, y después, pues también quizá leer a los que es los analíticos, los filósofos del derecho contemporáneos que están reinterpretando a Kelsen para alguna cuestión concreta, ¿no? Sea interpretación judicial o algo concretamente que tenga que ver con el derecho electoral, no lo sé. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Ah, mira, teoría pura del derecho. Está bonito. Que nos mandó Javier, pues es la edición de la UNAM. Y yo creo que ese está bien para leer. Incluso, bueno, pues viene ahí el índice. Sí, yo creo que, bueno, siempre va a ser un referente. Bueno, entonces vamos a seguirle. Ya me perdí aquí. Muy bien. Bueno, entonces igual si más adelante quieren compartir alguna cuestión, con todo gusto, ¿no? Entonces, sí, Silvia, adelante. Es que, bueno, yo sí
me dejaron leer mucho a Kelsen y justamente, ¿no? O sea, teoría pura del derecho era de forma muy continua estarlo leyendo en la facultad, ¿no? Y sobre todo porque sí tenía maestros de los que se llaman de la vieja escuela, que venían de alabar a Hans Kelsen, igual de que contaban las anécdotas de cuando estuvo en México. Y siempre era de leerlo porque abonaban a que era importante para el razonamiento lógico jurídico, propiamente, ¿no? Y de ahí venía mucho el ejemplo me acuerdo mucho del ejemplo del libro de teoría pura del derecho, o que me lo ponían así de si un hombre mata, el que la otra vez estábamos viendo en el corto, ¿no? Va a la cárcel. El hombre mató, entonces va a la cárcel, algo así, ¿no? Y siempre me decían, es B y C, ¿no? Y era mucho el silogismo jurídico que aplicaban mucho en teoría del derecho, ¿no? Que es donde yo lo veía demasiado. Y justamente, no sé por qué se me viene a la mente, ahorita no lo recuerdo, que me ponían siempre un cuadrante entre el formalismo, el escepticismo, la relatividad, y justamente que separáramos al derecho de todas estas ramas. Y siempre tenía un maestro que me decía que Hans Kelsen había revolucionado el derecho porque lo había vuelto ciencia jurídica, ¿no? Porque justamente lo había aislado de todos estos elementos subjetivos, porque consideraba la sociología, la historia y otros elementos como elementos subjetivos que distorsionaban el derecho y que no permitían que fuera ciencia, ¿no? Y sí me acuerdo mucho, no sé por qué recuerdo mucho este cuadrante con una mariposa, porque así me lo presentaban mucho, ¿no? Y incluso decían que por eso era la norma jurídica separada de las normas morales y de las normas de etiqueta social, ¿no? O las normas católicas, porque incluso también venía de mucho este proceso en el que pues muchos venían de la tradición filosófica teológica y entonces pues obviamente estaba todo cargado, lo cual no permitía llegar a las soluciones correctas, ¿no? O consideradas correctas. Es lo que recuerdo. Gracias. Sí, 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 esa como sobre reacción al derecho natural, ¿no? Porque me parece que ahora que somos un poquito más sensatos, sensatas, pues nos damos cuenta pues que es imposible aislar al derecho, ¿no? De todas las, incluso es contraproducente, ¿no? O sea, el derecho necesariamente tiene que relacionarse con otros temas. Pues imagínense que en el derecho electoral, digamos, no vamos a tocar nada lo político, ¿no? No vamos a hacer un análisis político de lo electoral, pues simplemente no entenderíamos que son derechos políticos, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento se veía como muy deseable porque efectivamente se le quería a prestigiar al derecho, encontrándole un método que fuera explícito y sencillo, y Kelsen logró eso. Entonces, de alguna manera, pues esa explicación ha satisfecho a muchos juristas, ¿no? Porque pues es sencilla, ¿no? O sea, cuando estás frente al derecho, pues como dice el texto, ¿no? Cuando hay una certificación, hay un aval que lo legitima, ¿no? O sea, es decir, alguien que esto lo decía un amigo, Javier Espinosa Los Montes, cuando el derecho dice que es derecho, ¿no? Simplemente eso, que eso en términos de lógica es una especie pues de contradicción, ¿no? O sea me explico mejor, ¿no? Gödel, que es uno de los matemáticos más destacados, dice que los sistemas no pueden certificarse o decir que a sí mismos son sistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en términos de lógica formal, el derecho no sería un sistema, porque el derecho pone las reglas para decir qué cosa va a ser derecho y qué cosa no va a ser derecho, ¿no? Entonces, eso resulta ilógico, no sé si me explico, ¿no? Por eso es que dicen que a propósito de lo que decía Javier, ¿no? De que es cerrado, porque justamente es ese principio del sistema que se llama completitud o completud, ¿no? O sea, es decir, tienes que cerrarlo, porque si lo dejas abierto por un lado, entonces ya no es un sistema. Entonces había una discusión bien interesante sobre, por ejemplo, esa norma del derecho que era el desconocimiento de la ley no exime de su incumplimiento, ¿no? O sea, esa es la norma de clausura del sistema, pero se basa en una ficción. Y con eso entonces todo el sistema se desprestigia, no sé si me explico. O sea,
¿Por qué? Porque no todos conocemos todo el derecho, ni siquiera el más experto de los abogados conoce todo el derecho, pero tenemos que presumirlo así porque si no, entonces el sistema no funciona. Porque entonces, si ya dije que esto es derecho y tú dices que no es derecho, entonces o sea, entra una polémica, una dialéctica que pone en entredicho al derecho. Entonces, todo esto arranca porque quien yo autocertifico que yo soy el que va a decir qué es el derecho y entonces yo digo qué cosa es el derecho. ¿Sí? Más o menos. O sea, ahí está como una especie de caja de gato de Schrödinger, ¿no? O sea, está ahí metido y no sabemos si está vivo o muerto, pero no lo podemos abrir porque si lo abrimos lo matamos, ¿no? Entonces, pues una cosa como lógica y lógica, ¿no? O racional y racional. Y es muy interesante todas estas cuestiones como así. Qué bueno que lo dijiste, Silvia, porque pues se las escuchamos a nuestros maestros y lo decían como con fervor, como convencimiento, ¿no? Por eso alguien de broma decía, en México todas las abogadas y abogados podremos no ser católicos, podremos ser lo que sea, pero todos somos guadalupanos y quelsenianos, ¿no? Y ese chiste pues se decía así porque pues Kelsen se tomaba como de forma religiosa, ¿no? O sea, y así tenías que el catecismo era eso, ¿no? El derecho es puro, el derecho no se relaciona con otras normas, ¿no? El derecho se distingue de las normas morales, sociales y de etiqueta, ¿no? Es derecho siempre y cuando haya una norma que lo constate y lo haga legítimo como tal, ¿no? Eh, y así, ¿no? O sea, fuimos aprendiendo este catecismo y eso se le llama como positivismo jurídico. Así que todo lo que sea naturalismo, guácala, ¿no? Entonces, cuando llegaron y dijeron los derechos humanos es de la tradición naturalista, la gente también entró en shock, ¿no? Y yo insisto, también me tocó eso que los derechos humanos, eso no es del diablo, no lo vean, quédense positivistas, ¿no? Ya dice, es que ya los pusieron en la Constitución, entonces ya es derecho positivo, ya no es del diablo, ya es bueno, ya es santo, déjenlo aquí. Y así fue, ¿no? Entonces, es curioso. Eh, ahí me acuerdo, eh, a mí que me gusta mucho analizar el cine, les decía que El Rey del Barrio y alguna otra película de Tintán. Es que, miren, a diferencia de Mario Moreno Reyes, que tiene muchas películas que se pueden relacionar con el derecho, Tintán, o sea, simplemente hacía comedia y ya, ¿no? Él no tenía como este tono moralista que tenía Mario Moreno Reyes, ¿no? Pero entonces tiene un par donde Tintán pues eso, es medio mafioso, es no sé qué, pero igual hace cosas buenas, como una especie de Robin Hood, ¿no? Y sobre todo es en el rey del barrio, ¿no? Que, mejor, que se hace pasar por un delincuente y anda golpeando siempre a sus compinches, ¿no? Entonces, él tiene una frase famosa, Tintán, que le dicen, pero, no sé, pero, no, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a ir a robar, no sé qué. ¿Pero qué no robar es malo? Creo que el hijo le pregunta algo así. Y él dice, robar no es malo, malo es que te cachen. Y yo dije, eso es Kelsen. O sea, Tintán lo dijo maravillosamente. Es cierto, robar no es malo, según Kelsen, ¿no? Esto es lo que llaman el principio de imputación, ¿no? Es decir, hasta que el derecho te cae, entonces es malo, ¿no? O sea, hasta que una autoridad que está imbuida en todo este proceso dentro del sistema determina a través de un acto jurídico que eso es malo, entonces surge el derecho. Antes no es derecho. Pues malo no es robar, sino robar y que te cachen, ¿no? Como dice Fer Cardona, como se menciona en el libro Dios y Estado, también de Kelsen, la semejanza entre la vivencia social y la religiosa. Y yo creo que hay muchísimas semejanzas, ¿no? Eh, y entonces, claro, yo creo, no sé, o sea, me hubiera encantado darle un poquito más de seguimiento. O sea, yo creo que está en la cultura, o sea, pero cómo ligar, o sea, que hubo un momento en la cultura
jurídica que se trasladó a la cultura popular, ¿no? Y que terminó siendo el diálogo de una película. No sé si me explico. O sea, porque la gente cree eso hoy, ¿no? O sea, la gente dice, pues mira, me voy a correr este carrito, esta moto aquí en esta calle. Si no me sale ningún cristiano y no mato a nadie, no infringo ninguna norma, ¿no? O sea, es decir, no estoy haciendo nada ilegal hasta que no me diera un tránsito, no sé si me explico, ¿no? Entonces, esto los filósofos le llaman uso voluntarista del derecho, ¿no? Yo creo que sí ha hecho mucho daño extrapolar una teoría que enseñan a una cultura como la nuestra. Porque entonces el derecho se vuelve eso, una especie de dispositivo, ¿no? O sea, de instrumento a conveniencia, no sé cómo decirlo. Y a propósito de la lógica, ¿se acuerdan que les iba a contar un chiste? Sí, nada más que es un chiste y políticamente incorrecto. Ahorita lo cuento. Dime, dime. Ah, es que, no sé, igual como refiere es la cultura contemporánea, ¿no? Pero a mí me cuesta trabajo esta parte de entender de por qué, de acuerdo al positivismo kelseniano, solamente hasta que una conducta es percibida por el Estado y posteriormente procesada, castigada, es hasta ese momento en donde se vuelve una infracción de la ley. Porque a mi percepción, no sé, pensando en la teoría del deber jurídico, por ejemplo, pues todos tenemos que respetar las normas sin la necesidad de que el Estado esté ahí atrás de nosotros, ¿no? Entonces, no sé si podría explicarme un poquito más acerca de este pensamiento kelseniano para poder yo entender esta situación. Ajá, porque Kelsen dice que para no meternos en broncas, ¿no? O sea, digamos, eso suena bonito incluso cuando él lo escribe, ¿no? O sea, para que no estemos como siendo el policía de los demás, o sea, estemos calificando si lo que tú haces es bueno, correcto, ¿no? Que eso es de lo que oía, ¿no? Como de una especie de, pues eso es lo que ellos encerraban todo como en el justnaturalismo, ¿no? O sea, que hubiera un orden social que se ajusta, que trata de que las personas tengan esa convivencia, eso lo tenía que hacer el Estado. Entonces, el Estado se constituye como una especie de policía y el Estado es el que califica si tus acciones son correctas o incorrectas. Entonces, para eso tiene que usar un código, ¿no? O sea, tiene que usar un sistema en el que esas reglas lógicas puedan calificar o evaluar si tu conducta entra dentro de la norma o no. Entonces, es esto que es, pues, digamos, el desarrollo más avanzado de lo que llamamos la teoría contractual del Estado, ¿no? O sea, ya Kelsen lo lleva al máximo, ¿no? Y entonces, por eso Kelsen no puede ser entendido sin su teoría del Estado, porque entonces el Estado se constituye como el garante del derecho, el productor del derecho, ¿no? Y la sociedad no hace, o sea, no hace más que decidir del Estado el derecho, ¿no? O calificar si entra dentro de ese sistema, no. Eso es lo que se considera positivismo jurídico, ¿no? Entonces, claro, cuando decían los derechos humanos no son derecho, pues se referían a eso, porque no estaban dentro del ámbito o la circunspección del derecho, ¿no? Hasta que entren dentro, o sea, se escriban, literalmente se escriban dentro de una ley, entonces es derecho, ¿no? Y otro de los temas que le costaba mucho a los positivistas y le sigue costando mucho es el de los sistemas normativos, ¿no? Entonces tuvo que hacer el artículo segundo para decir lo que en las comunidades indígenas se tenga como derecho es derecho, pero, o sea, a un positivista esto lo hace hiperventilar, ¿no? Porque, o sea, no, pues yo quiero que esté escrito, pues es que la característica del derecho indígena es que no esté escrito, ¿no? Y entonces, bueno, es la interpretación, y pues por ahí medio lo aceptan, ¿no? Lo que llaman interpretación constitucional, pero, pero le sigue costando trabajo. Eh, Porque, claro, pues todavía la interpretación constitucional tendría cierto asidero si se transforma en un enunciado normativo como es una tesis de jurisprudencia, ¿no?
lo quieren ver por escrito. Y todavía incluso los ultrapositivistas consideran que la jurisprudencia no es derecho, ¿no? Y los positivistas dicen que, por ejemplo, está mal que, porque los positivistas también tienen esa cosa de la división de poderes, ¿no? Entonces, los jueces que se ponen como a corregir la ley están mal, están haciendo protagonismo judicial, están saliéndose de su papel, no hacen las cosas correctamente, ¿no? Entonces, es un poco esta cuestión, ¿no? O sea, es decir, este catecismo, básicamente, ¿no? Ese catecismo que cuando justamente empiezan a avanzar las cosas y empezamos a hacer planteamientos de otra índole, genera pues algunos problemas en esa cultura jurídica positivista. Por eso entenderán ustedes que a veces algunos ponentes llegan diciendo, bueno, para romper esa cultura positivista o formalista, ¿no? Ahora nos acercamos al garantismo, al principialismo o a la interpretación constitucional, ¿no? Estas cuestiones, porque siempre están discutiendo, como lo leí ahora en el libro de Kelsen, forma y fondo, ¿no? O forma y contenido. Porque para Kelsen lo importante es la forma, como podrá entenderse, ¿no? O sea, la forma del derecho como ley, ¿no? Todo lo demás no es derecho hasta que pasa por el proceso de legitimación, es que se convierte en derecho. Entonces, claro, todo lo que está en ciernes de ser derecho, pues genera mucho conflicto y mucho problema, ¿no? O sea, funciona cuando, por ejemplo, la ley misma dice, esta fuente del derecho va a ser derecho, ¿no? O sea, caso de la jurisprudencia, caso de la costumbre, ¿no? Ya no les digo de la doctrina, pues eso está años luz de que suceda, pero porque en teoría tiene que ser solo producido por el Estado. Eh, Todavía tenemos resabios de la cultura positivista, ¿no? Por ejemplo, en la discusión sobre el concepto de autoridad, o sea, o sobre esto que llaman horizontalidad de los derechos, ¿no? Es evidente que hay derechos humanos que tenemos que garantizarnos entre nosotros, ¿no? O sea, no va a venir el Estado a ver cómo educo a mis hijos, ¿no? O sea, y ni voy a estar preguntando constantemente si puedo o no ejercer mi derecho o poner un amparo para educar a mis hijos, no sé si me explico, o sea, lo hacemos y ya, pero para qué en eso no sería derecho. Es derecho en el momento en que quizá mi hijo me demandara, ¿no? No sé, creo que en algunos lugares se ha dado, ¿no? O en un juicio de alimentos o de custodia se pusieran estas cosas a discusión, ¿no? Entonces ahí en ese momento sería derecho, antes no. Entonces, ese es el tema, ¿no? Decía yo del otro, del concepto de autoridad, ¿no? Es claro que muchas personas por delegación o indirectamente ejercen autoridad, ¿no? Y que entrarían dentro de ese concepto. Otro tema de positivismo jurídico es el interés legítimo, ¿no? Entonces pelean por a ver quién tiene el interés legítimo, porque efectivamente, o sea, tiene todo que ver como con eso si está dentro del sistema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, me parece que está muy interesante porque, claro, los pospositivistas dicen aceptamos algunas o condescendemos en algunas cosas, no en todas, pero seguimos apostándole pues a esta idea de la lógica, ¿no? Y insisto, siempre y cuando pues estructure a través de eso, ¿no? De los silogismos que están expresados a través de los procesos o fórmulas de la argumentación jurídica. Pero insisto, argumentación jurídica entendiéndola como argumentación legal, ¿sí? Porque, claro, los indígenas no argumentan, porque no tienen leyes, ¿no? Pero, claro, ustedes que son sensatos y sensatas dicen, pues claro que argumentan, ni modo que qué hacen, ¿no? O sea, este, hablan a gritos o por señas, pues claro que argumentan, ¿no? O sea, es obvio, pero eso es un resabio del positivismo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Más o menos se entendió y
cómo se engarzó la lógica ahí, cómo quedó todo, o sea, ahí, cobró sentido de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen un reto interesante porque pues están en un diplomado de lógica y creo que entonces tienen, como les dije, la misión de emancipar la lógica, ¿no? O sea, de liberarla, de hacerla un poco más democrática, más ciudadana, y lo mismo con todos los productos y derivaciones que tienen que ver con la lógica, ¿no? O sea, habría que pensar el sistema de manera más compleja, salir de este esquema piramidal que es cerrado y vertical y pasar a esquemas mucho más rizomáticos, abiertos, flexibles y dinámicos, ¿no? Entonces, un poco creo que ese es el reto, ¿no? O sea, yo diría, no renunciar a la lógica, sino darle contexto y generarle otras conexiones. Dice Javier, ¿no tendrá que ver eso que usted comenta con el hecho de que hasta que una autoridad reconocida por la norma resuelve un caso, hasta entonces esa abstracción denominada derecho cobra aplicación y eficacia individualizada? Sin duda, Javier, ¿no? Sin duda. O sea, es que, a ver, es que el positivismo jurídico tiene que ver con una sociedad que, que es mucho más contenida, menos crítica, pues incluso yo diría más autoritaria, ¿no? O sea, es decir, o sea, incluso esta idea de la verticalidad. Entonces, nosotros que ya no nos dejamos, que alguien dice, pues yo también me voy a empoderar y tengo autoridad y no sé qué, entonces ahí es donde ya ser como que ese esquema nos queda chico, no sé si nos queda estrecho. Sí, Silvia, adelante. Es que no sé por qué se me vino a la mente ahorita Hannah Arendt con la banalidad del mal, ¿no? Como esa expresión de que los hombres actuaban conforme a la indicación que les daba el sistema, ¿no? Y que antes del primer Kelsen que se habla, pues se podría explicar eso, ¿no? Que al final el derecho va a existir hasta que se aplica, ¿no? Hasta que está la aplicación. Bueno, no sé por qué lo estoy relacionando con eso. Y digo, creo que cobra un poco de lógica pues, por el contexto histórico en el que se da todo este esquema de Hans Mira, Kelsen. tienes razón, es un punto que no toqué, porque es un punto complicado, ¿no? O sea, puesto que Hans Kelsen participaba dentro de una generación de pensadores, de intelectuales, de juristas, ¿no? Que de alguna forma terminaron por avalar, por construir, por fortalecer el Tercer Reich, ¿no? O sea, es decir, el nazismo, ¿no? Y los totalitarismos. Entonces, es fácil relacionarlo. Aunque Hans Kelsen terminó exiliado en los Estados Unidos y no estuvo de acuerdo con el régimen nazi, ¿no? Pero es cierto que, digamos, él tenía mucha sintonía con muchos de los planteamientos de aquella época, ¿no? Porque, ojo, el nacionalsocialismo, o sea, lo que pretendía era justamente, pues, combatir, digamos, esta vieja estructura decimonónica del poder, ¿no? Y entonces se presentaba, pues, como un estado muy similar a lo que Kelsen había dicho, ¿no? Pues de hecho, Führer, Hitler, llega por unas elecciones, hay una división de poderes, hay un ordenamiento constitucional, hay tribunales constitucionales, se sigue toda esta estructura, ¿no? Entonces, hay quien dice, me parece de mala leche, ¿no? Es decir, claro, o sea, seguir el kelsenianismo es llegar al totalitarismo, ¿no? No es cierto, o sea, esa es una extrapolación, ¿no? Y claro, los que defienden a Kelsen, y con justa razón dicen, no tiene nada que ver Kelsen con eso, ¿no? Pero ciertamente, ¿por qué digo lo que tú dices de Hannah Arendt? Porque efectivamente un tipo de explicación sobre Kelsen efectivamente produce una especie de, miren, y apelo a los clichés, qué bueno, ¿no? O sea, cuando uno dice Kant, ¿no? Kant era ese hombre que salía a caminar y que la gente ajustaba sus relojes cuando lo veía caminar, ¿no? Kelsen es ese discípulo de Kant que creía que el derecho podría ser tan metódico como un reloj, justo como lo había pensado Kant, ¿no? Entonces, así vamos, ven, vamos sumando, ¿no? Entonces, claro, Kelsen pudo que se exiliara y todo eso, pero él concebía al sistema jurídico y al derecho como una maquinaria que debía de funcionar perfectamente en términos de lógica, ¿no? Entonces, claro, cuando Eichmann es interrogado
en Jerusalén por los crímenes de guerra que cometió él como funcionario del régimen nazi. Y él responde, era parte de mi trabajo, era mi deber, era mi obligación. Pareciera que estudió en la universidad leyendo a Kelsen, ¿no? O sea, de eso Kelsen no es responsable, pero claro, o sea, era mi deber, ¿no? O sea, yo cumplí con la ley. Es más, me deberían dar un premio, ¿no? O sea, la ley decía, que, bueno, obviamente eran leyes racistas, ¿no? En caso de tal, se puede hacer esto con estas personas. Y pues yo lo hice, ¿no? ¿Por qué me están recriminando, no? O sea, yo cumplí con mi deber. Entonces todo el mundo dijo, es un demonio, es el diablo, maldito sea este tipo, ¿no? Y Arendt, que era muy, muy inteligente, dijo, no, momento, aquí hay una cosa mucho más grave, aquí hay una cosa mucho más profunda, ¿no? O sea, este hombre no está arrepentido. Y no está arrepentido porque efectivamente hay un sistema de pensamiento, hay una forma de ver el mundo en el que efectivamente todos podrían estar siendo parte de algo que es tremendamente terrible, como es aniquilar a otros seres humanos, pero no lo ven a gran escala porque justo son el engrane de ese sistema, ¿no? O sea, son una tuerca, o sea, y literalmente Eichmann no mató a nadie. O sea, él no jaló el gatillo, él no bajó la palanca, él solo firmaba papeles. ¿Sí? Entonces, Arendt dice, aquí el problema es la banalidad del mal. Básicamente, incluso sin decirlo, pero quizá corrigiéndole la plana a Kelsen diciéndole, y es que no basta tener un sistema normativo, sino entonces sí se necesita una ética. Entonces, sí se necesita un objetivo de la norma. O sea, sí se necesita hablar de justicia, sí se necesita hablar de democracia, ¿no? Sí, más o menos. Luego por ahí yo en mis fantasías decía que si Kelsen hubiera conocido a Gustav Klimt, y también porque eran de la época, Klimt y Kelsen seguramente coincidieron en Viena, este, cuando Klimt representa en su alegoría de la jurisprudencia la representa como un hombre encadenado, cabizbajo y calvo, desnudo, ¿no? Y las hijas de la justicia, de Dike, ¿no? Irene, Eunomía, no me acuerdo la otra, están ahí como burlonamente viendo a este hombre, ¿no? Y por acá se ven muchos rostros. Entonces, yo me imaginaba, o sea, porque además a Klim después le armaron un pleito, un juicio, no le querían pagar, se enojaron mucho en la Facultad de Derecho de Viena por haber representado así al derecho, ¿no? Y yo decía, pues, ¿a quién consultó Klim, no? O sea, ¿o qué leyó Klim? Entonces era muy, decía yo decía en mis fantasías, posiblemente a lo mejor hasta habló con Kelsen, ¿no? O sea, la descripción que Kelsen da del derecho es muy cercana a la que pinta Klimt, ¿no? O sea, es decir, un sistema coercitivo, coactivo, ¿no? Que hace que los que delinquen o cometen pues una infracción sean castigados, ¿no? Y liso y llano, ¿no? O sea, un tipo que está ahí castigado, ¿no? Y las demás cosas no pueden hacer nada, están al margen, ¿no? O sea, la justicia, las otras preguntas no entran. O sea, el tipo hizo eso y un juez dijo que hizo eso y entonces ahí está. Entonces es muy desolador, pero eso es lo que explicó Kelsen, ¿no? Dice Martín García, doctor José Ramón, percibo la diferencia entre el enfoque de Kelsen y el fenomenológico en relación al método de abordar el derecho. Por una parte, en el primero prevalece el método científico, así es, y en el segundo, la metodología social con algunas de sus técnicas no experimentales. Sí, o sea, yo creo que un posible antídoto para los formalismos y los kelsenianismos y el positivismo, pues es la hermenéutica fenomenológica, ¿no? ¿No? Es romper ese esquema, como decíamos. Bueno, pues fue muy bonito esta tarde, nos desahogamos, no es cierto, yo me desahogué. Yo hice catarsis, y estuvo muy bien. Justo ahorita en WhatsApp me está preguntando una querida amiga, Erika Yasmín Zárate, que estudió en el ITAM. Dice, oye,
eres un todólogo, hablas de todo, hablas hasta de Kelsen, ¿no? Que yo creo que lo dice en forma irónica y recriminándome, pero ella no sabe que yo no levanté la mano para hablar de Kelsen, sino que me mandaron aquí, ¿no? Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esa es la neta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, bonito fin de semana, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, no hay que abusar del estudio, así que siendo las 6, casi 6:30 del 18 de marzo del 2022, aquí cortamos transmisiones. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, José Antonio Sejudo, si sigues ahí, nos vemos. Gracias, excelente Gracias. clase, doctor. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, bye. Gracias. Me dolió la cabeza de pensar. Sí, es que tengo una